Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dejado a muchos con la boca abierta, una trama digna de las mejores telenovelas, pero con un giro inesperado y que involucra a dos de nuestros actores favoritos. Sí, hablo de un posible secuestro y de un rescate que, según los rumores, habría sido llevado a cabo por Can Yaman. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy está cargado de misterio, de drama y de esa chispa que tanto nos gusta. ¿Están listos? Pues pónganse cómodos porque esta historia tiene de todo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Siempre traemos contenido que los va a enganchar. Resulta que, como muchos saben, Demet Özdemir, esa actriz tan carismática y talentosa que conquistó nuestros corazones con su papel en Erkenzicus, ha estado pasando un tiempo en Italia. Estaba inmersa en un proyecto profesional, disfrutando de la bella Italia, de su gastronomía, de su cultura, viviendo la dolce vita. Su presencia en el país de la bota no era una novedad, ya que siempre ha mostrado un gran aprecio por la cultura italiana y ha aprovechado cada oportunidad para explorar sus rincones y conectar con su público en Europa. Sin embargo, justo cuando todo parecía ser paz y tranquilidad, una noticia alarmante comenzó a filtrarse, sacudiendo las redes sociales y generando una ola de preocupación entre sus admiradores. ¡Zas! Empiezan a surgir rumores, y no cualquier tipo de rumores, sino unos bastante alarmantes. Se hablaba de un posible secuestro. Sí, han oído bien. La noticia corrió como la pólvora, especialmente en las plataformas digitales, donde los fans, aterrados y en estado de shock, empezaron a especular descontroladamente, buscando desesperadamente cualquier tipo de información que pudiera arrojar luz sobre la veracidad de estos inquietantes acontecimientos. La imagen de Demet, una artista que representa la alegría y la vitalidad, involucrada en una situación tan oscura y peligrosa, era difícil de asimilar para muchos. Imaginen el escenario: una estrella internacional, una figura pública admirada por millones, en un país extranjero, y de repente, esta sombra de duda que se cierne sobre su seguridad. La noticia, como es lógico, generó una enorme preocupación entre sus seguidores, quienes la siguen con fervor, y también en los medios de comunicación, ávidos de primicias y de detalles que pudieran explicar el misterio. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era cierto? ¿Había algún peligro inminente para Demet? Las preguntas se multiplicaban en cada foro, en cada comentario, en cada mensaje privado, y las respuestas, al principio, eran escasas y poco claras. Se hablaba de que la situación era delicada, que se estaba manejando con mucha discreción por parte de los allegados y las autoridades competentes, para no alarmar innecesariamente al público y para no obstaculizar las investigaciones. Sin embargo, la falta de información oficial solo alimentaba aún más el misterio y, por qué no decirlo, el morbo inherente a este tipo de sucesos que bordean lo melodramático. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista masculino de esta trama, el apuesto y carismático Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que protagonizó junto a Demet Özdemir esa historia de amor que nos hizo suspirar y soñar en Erkenzicus. Ustedes saben que ellos dos siempre han tenido una química increíble, tanto dentro como fuera de la pantalla, una conexión que trascendía la mera interpretación y que muchos interpretaron como un vínculo especial. Esta complicidad ha llevado a muchos a especular sobre su relación, imaginando un romance real detrás de cámaras. Y justamente este supuesto incidente en Italia ha reavivado esas especulaciones, dándoles un giro de 180 grados y colocándolos en el centro de una nueva narrativa. Según los rumores que han estado circulando, y quiero recalcar hasta la saciedad que son rumores, sin confirmación oficial alguna, Can Yaman, al enterarse de la supuesta delicada situación que estaba viviendo Demet, no dudó un segundo. La noticia, o al menos la sospecha de que algo grave estaba sucediendo, habría llegado a sus oídos a través de contactos mutuos o de la información que comenzó a desbordarse en los círculos cercanos a la actriz. Sin pensarlo dos veces, habría decidido tomar un avión y viajar a Italia para estar a su lado y, ojo a esto, supuestamente para intervenir y ayudar en lo que fuera necesario. Una verdadera intervención digna de una película de acción o de un thriller de espionaje. Imaginen la escena: Can Yaman, el héroe inesperado, volando a toda prisa hacia Italia para rescatar a su querida amiga, o quizás a algo más, quién sabe qué secretos encierran sus corazones. Los detalles de esta supuesta intervención son, como se podrán imaginar, bastante escasos y fragmentados.
La mayoría de la información proviene de fuentes no oficiales, de comentarios anónimos en redes sociales, de discusiones en foros de fans que analizan cada mínimo detalle, de filtraciones no verificadas, y bueno, ustedes saben cómo son estas cosas en el intrincado mundo de la farándula. Sin embargo, lo que sí es cierto, y se puede corroborar en los registros públicos y en la atención mediática, es que hubo un periodo de silencio mediático inusual en torno a Demet Özdemir, un lapso de tiempo en el que apenas se publicaba contenido suyo o se le veía en eventos públicos, lo que hizo saltar las alarmas de sus seguidores más atentos. Y de manera casi coincidente en ese lapso de tiempo, Can Yaman sí estuvo en Italia, o al menos eso se rumorea en los círculos más informados. Él, con su fama internacional, su imponente presencia física y su carisma arrollador, es la persona ideal para encajar en este papel de salvador, de protector que aparece en el momento justo, ¿no creen? La narrativa que se ha construido alrededor de estos rumores es bastante sólida en su estructura dramática. Demet se encuentra en una situación comprometida en Italia, quizás un problema de seguridad relacionado con su estancia en el país, algo que la pone en riesgo físico o emocional. Alguien, ya sea un allegado preocupado, un miembro del equipo de producción con el que colaboraba, o quizás los propios medios de comunicación al captar alguna señal de alarma, se enteran de esto y la noticia comienza a gestarse, aunque de manera clandestina al principio. En medio de esta creciente incertidumbre, de este velo de secretismo, Can Yaman, enterado de lo que está pasando, o al menos de que Demet podría estar en peligro, toma cartas en el asunto. No se queda de brazos cruzados, no espera a que la situación se resuelva por sí sola. Actúa con decisión. Viaja, utiliza sus contactos, su influencia en el mundo del espectáculo, su audacia y quizás hasta su conocimiento de los entresijos de la seguridad para intentar resolver la situación y garantizar la seguridad de Demet. Es el clásico cuento del héroe que aparece en el momento más oscuro para salvar a la damisela en apuros, una historia que ha cautivado a la humanidad a lo largo de los siglos. Claro está, y es fundamental ser muy claros en esto, todo este relato se basa en especulaciones y rumores. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han confirmado oficialmente ninguna de estas versiones, ni han dado declaraciones que corroboren o desmientan los hechos. Sin embargo, la coincidencia de que ambos actores estuvieran en Italia en un periodo de tiempo cercano, sumado a la aparición de estos rumores tan dramáticos, ha sido suficiente para que miles de fans, ávidos de una historia emocionante, se vuelquen en ella y la hagan viral. La imaginación vuela, y más cuando se trata de dos personas que nos han dado tanto en la ficción, que nos han hecho creer en el amor y la pasión a través de sus personajes. La gente quiere creer en este tipo de historias románticas y heroicas, especialmente si involucran a parejas que han sido tan queridas y seguidas por el público, que han generado tanta empatía y admiración. Algunos incluso sugieren, y aquí la especulación se adentra en terrenos más íntimos, que la discreción que se quiso mantener en torno a la situación de Demet fue precisamente una estrategia para no crear pánico masivo entre sus seguidores y para no generar un escándalo mediático que pudiera empeorar las cosas. Pero que en el fondo, la intervención de Can fue clave para resolver el problema de forma eficaz, discreta y sin mayores repercusiones públicas. Imaginen la presión que debieron sentir ambos en ese momento, lidiando con una situación potencialmente peligrosa y con las implicaciones legales y personales que pudiera acarrear, mientras además saben que sus vidas están bajo el constante escrutinio de millones de personas, que cada uno de sus movimientos es analizado y comentado. La especulación va incluso más allá de la mera heroicidad. ¿Fue solo un acto de amistad desinteresada y leal? ¿O hay algo más profundo entre ellos, un sentimiento que trasciende la amistad y que los llevó a actuar de esta manera tan arriesgada y comprometida? La química que demostraron en Erkentzikos fue tan palpable, tan eléctrica, que muchos fanáticos todavía esperan, con gran esperanza, que su relación trascienda la pantalla y se convierta en una realidad en sus vidas. Y este supuesto incidente con Can actuando como un protector feroz, como un caballero andante moderno, alimenta aún más esa esperanza de un romance épico. Podríamos estar ante un caso de amor o amistad profunda que se pone a prueba en circunstancias extremas, un verdadero test de carácter y de sentimientos. Por otro lado, debemos ser prudentes y considerar la posibilidad de que estos rumores, aunque emocionantes y dignos de una película, sean solo eso, rumores. En el vertiginoso y a menudo superficial mundo de las celebridades, la información a menudo se distorsiona, se exagera hasta el absurdo o incluso se inventa de raíz para generar interés, polémica o simplemente para llenar espacios vacíos en los medios. Los medios de comunicación y las redes sociales a veces crean narrativas sensacionalistas que no se corresponden con la realidad,
con el objetivo de generar tráfico, clics y aumentar su audiencia. Es importante, por tanto, mantener un sano escepticismo, una actitud crítica ante la información que consumimos y esperar a tener confirmaciones oficiales, o al menos fuentes muy fiables, antes de dar por sentado cualquier hecho por muy impactante que sea. Sin embargo, es innegable el impacto que estas historias, estas narrativas que mezclan realidad y ficción, tienen en los fanáticos. Crean un aura de misterio, de intriga y de emoción alrededor de sus ídolos, convirtiéndolos en personajes de una novela en tiempo real. La idea de un héroe que rescata a una heroína, de una pareja que supera obstáculos insuperables, es un tema clásico que nunca pasa de moda, que resuena profundamente en el imaginario colectivo. Y si el héroe es un actor tan popular y admirado como Can Yaman, y la heroína es una actriz tan querida y carismática como Demet Özdemir, el público se engancha de inmediato, convirtiéndose en parte activa de la historia. Las teorías se multiplican, las discusiones en línea se vuelven apasionadas y la historia, alimentada por la participación activa de los fans, se convierte en un fenómeno en sí mismo, eclipsando a veces la propia realidad. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, por un lado, nos recuerda la intensidad de la vida de las celebridades y cómo, incluso en sus vidas privadas, en sus momentos de descanso y disfrute, pueden estar expuestos a situaciones inesperadas y a veces peligrosas. La fama trae consigo tanto admiración como una vulnerabilidad particular. Por otro lado, nos muestra el poder de la lealtad y la amistad, y cómo, en momentos de necesidad, las personas que se preocupan por nosotros, que nos aprecian sinceramente, están dispuestas a dar un paso al frente, a arriesgarse por nuestro bienestar. Y si además añadimos ese toque de romance, esa posibilidad de que la historia tenga un final feliz en el amor, pues, tenemos la receta perfecta para una historia que cautiva y que engancha a audiencias de todo el mundo. Lo que sí es seguro, y en esto podemos basarnos con mayor certeza, es que Demet Özdemir se encuentra bien, recuperada de cualquier posible contratiempo, y continuando con sus proyectos profesionales, demostrando su resiliencia y su dedicación a su carrera. Y Can Yaman, por su parte, sigue con su exitosa trayectoria, tanto en Turquía como a nivel internacional, conquistando nuevos mercados y consolidando su estatus de estrella global. Pero la sombra de esta historia, de este supuesto secuestro y rescate heroico, queda flotando en el aire, alimentando la imaginación de sus seguidores y demostrando una vez más el fascinante, complejo y a veces desconcertante mundo del espectáculo, donde la realidad y la ficción a veces se entrelazan de formas sorprendentes, creando mitos y leyendas modernas. En resumen, lo que ha circulado intensamente en las redes sociales y en algunos medios no oficiales es la noticia de un supuesto secuestro de Demet Özdemir en Italia, y la supuesta heroica intervención de Can Yaman para ayudarla a salir de esa difícil situación. Una historia cargada de drama, misterio y un posible toque romántico que ha mantenido en vilo a sus seguidores y ha desatado un torbellino de especulaciones. Aunque no hay confirmación oficial por parte de los implicados, la coincidencia de sus presencias en Italia y la naturaleza dramática de los rumores han sido suficientes para alimentar la especulación y la emoción de una legión de fans que anhelan ver a sus ídolos en situaciones extraordinarias. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta intrigante historia, que les haya mantenido al borde de sus asientos y les haya hecho reflexionar sobre los entresijos de la vida de las celebridades. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Qué piensan sobre la supuesta intervención de Can Yaman? ¿Fue un acto de amistad, de protección o algo más profundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y el contenido que traemos, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos impulsa a seguir trayendo el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los van a enganchar. Un abrazo enorme.